Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición, hermanos, el poder estar llevando este estudio. En esta oportunidad estamos estudiando lo que es el comentario bíblico del Evangelio según Lucas. Este día nos corresponde lo que es el capítulo 15, el cual podemos llamarle los gozos de la salvación. Normalmente, quiero comentarle que cuando he enseñado, he predicado sobre este capítulo, le he llamado en muchas oportunidades el capítulo de los perdidos, porque de todo lo que habla es de cosas perdidas, de objetos, de animales y de personas perdidas. Y luego de eso viene la alegría, el gozo, el contentamiento de haber encontrado la cosa perdida, el animal perdido y el hijo perdido. Entonces, quiero llamarle a este capítulo 15 el gozo de la salvación. Llama mucho la atención cómo Jesús era un atractivo para los pecadores, pero los fariseos parecían en todo momento como repelentes para ellos. ¿Qué dice lo anterior con respecto a varias iglesias hoy en día? Los pecadores para los fariseos son como un repelente y los quieren ver así. Hay muchas iglesias hoy en día de la misma manera y eso es algo muy triste. Los pecadores venían a Jesús no porque Él comprometiera su mensaje y hablara solo de prosperidad o de sanidad, pero venían a Él porque ellos sentían como Jesús se interesaba por ellos mismos. Él los entendía, les ayudaba en sus necesidades. Jesús les mostraba el camino para la salvación de sus almas. Al creador le interesaba su creación, definitivamente. Los fariseos, por el contrario, solo los criticaban y se alejaban de ellos. Los fariseos tenían pleno conocimiento de la ley del Antiguo Testamento y tenían un deseo personal de mantenerse puros, limpios, según ellos, y aún así no tenían amor por los demás. Eso es algo muy, pero muy mal. Las tres palabras que podrían resumir este capítulo 15 son perdido, encontrado y gozo. Una vez más, perdido, encontrado, gozo. El Señor habló las parábolas, quiero decirle, hermanos, para contestar estas acusaciones que los fariseos le hicieron por escandalizar al vecindario de ellos. Ellos lo tenían todo bajo control, pero Jesús llegó y el vecindario se escandalizó. Era muy malo para ellos que Jesús recibiera y enseñara, hermanos, a los marginados, a los vagabundos. Y era peor aún que Él fuera y comiera con ellos. Ellos eso no lo aceptaban. Los líderes religiosos judíos no entendieron que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 claramente lo dice el versículo. Incluso ellos seguían ciegos al hecho de que ellos también estaban dentro de esos perdidos. Este capítulo deja muy claro que hay un mensaje de salvación. Dios recibe y perdona al pecador que se arrepiente. Pero estas parábolas también revelan que hay dos aspectos en la salvación. La parte de Dios en la salvación, es decir, el pastor que busca la oveja perdida, y también está la mujer que busca la moneda perdida. Pero también está la parte del hombre en la salvación, porque el hijo rebelde se arrepintió voluntariamente y volvió a casa. El énfasis está en que no se le dé un aspecto falso a la salvación, a la soberanía de Dios y a la disposición del hombre. Se ponen estos dos en consideración en ese momento, ya que uno de los temas en este capítulo es el gozo. Entonces consideremos los tres diferentes gozos que están involucrados en la salvación. Fíjese, hermanos, un escritor puso algo muy, muy bueno, lo cual dice: el gozo es un tema serio en los cielos, y ese gozo el cual tú y yo podemos compartir con otros. Veamos el primero de ellos, hermanos. Lo habla en los primeros 10 versículos de Lucas 15. Le podríamos llamar a este gozo el gozo de encontrar algo. La historia acerca de la oveja perdida toca el corazón de los hombres y de los niños en una multitud, y las mujeres y las niñas aprecian la historia de la moneda que se había perdido. Al Señor le interesaba ganar, quiero decirle, el corazón de todos. Así es que veamos para empezar la oveja perdida, del versículo 3 al 7. La oveja se perdió por una imprudencia o quizás por un descuido. Las ovejas, hermanos, tienen la tendencia de ir hacia adelante y es por eso que necesitan un pastor que las guíe.
Recuerda Isaías 53:6. También puede leer primera carta de Pedro 2, verso 25. Los escribas y fariseos no tenían problemas en ver a los publicanos como ovejas perdidas, pero no aplicaban esa imagen hacia ellos mismos. Aún así, el profeta dejó en claro que todos hemos pecado y que vamos directo a la perdición. Eso incluye a los religiosos. El pastor era el responsable de las ovejas y si alguna se había perdido, el pastor tenía que pagar por ella, a menos que probara que había sido matada por un depredador. Puede leer Amós 3:12. Lo anterior explica, hermanos, el por qué este pastor dejó las otras ovejas a cargo de los demás pastores y fue a buscar la que se le había perdido. Y al encontrarla se regocijó. Era una alegría inmensa que sintió cuando la encontró. No encontrar la oveja perdida incluía no solo, fíjense bien eso, incluía muchas cosas. Y no encontrar esta oveja le incluía muchas cosas que le iban a traer muchas cosas negativas a él. Así que, hermanos, cuando él la encuentra, se alegra. Si no la encontraba, no solo él tenía que pagar el dinero de su bolsa, sino que también el descrito que traía de ser un mal pastor. A partir de ese momento, su reputación empezaba a cambiar y empiezan a decir, bueno, ok, pagó porque se le perdió, pero aparte de eso, no le den ovejas a él. Ese pastor pierde las ovejas. Al dejar las 99 ovejas, no estaba diciendo que le eran menos importantes. Estas estaban en su lugar seguro y la otra estaba en un lugar de peligro. Es decir, no quiero decir que las 99 no me importan o no me interesan. Las dejo en un lugar seguro mientras voy a traer la que se ha perdido. Él no estaba diciendo, hermanos, que ustedes no me interesan. Recuerde y ponga mucha atención a eso. El hecho de que el pastor fuera a buscar una oveja es prueba de que cada uno era de importancia para él. Él pudo haber dicho fácilmente, bueno, se perdió una, pero tengo 99. Aún son muchas. No, a él le interesaba una por una. Jesús no estaba sugiriendo que los escribas y fariseos no estuvieran en necesidad de salvación, porque definitivamente ellos la necesitaban. Y no debemos de hacer cada parte de esta parábola que signifique algo, porque caeríamos en el error en convertirla en una alegoría y distorsionaríamos en ese momento el mensaje que el Señor está tratando de dar. También está el gozo de la persona que encuentra al perdido. Cada vez que usted asiste en encontrar a alguien y llevarlo a los pies del Señor Jesucristo, usted experimenta un gozo inigualable. Usted dice, wow, esa persona yo le hablé de Jesús, esa persona yo le invité a la iglesia, vino a la iglesia, se bautizó, yo le di un estudio bíblico, yo lo tuve en el grupo celular. Otros, quiero decirles, se regocijan juntamente con nosotros cuando anunciamos de un nuevo nacimiento en la familia de Dios, y también hay gozo en el cielo. Ahora quiero, a partir del versículo 8 y 10, hablarle de lo que es la moneda perdida. La oveja se había perdido por una imprudencia, hermanos, y la moneda se había perdido por poca importancia o por descuido. El descuido puede causar el resultado de un alma perdida en nuestros medios. Vea bien eso. La oveja se había perdido por imprudencia y la moneda se había perdido por descuido. Ambas situaciones involucran a lo que son las ovejas hoy en día. El descuido puede causar el resultado de un alma perdida en nuestros medios. Cuando una mujer judía se casaba, ella empezaba a usar una especie de venda o diadema en la cabeza, de 10 monedas de plata, que significaba que ahora ella era una esposa. Era, hermanos, como la versión judía de lo que podríamos decir ahora el anillo acá, que se usa acá en el occidente. Lo anterior era una calamidad para ella, decir que había perdido eso. Las casas en Palestina, hermanos, eran muy oscuras y se requería de una lámpara para poder ver bien. Buscaba hasta encontrar lo perdido y podemos imaginar el gozo de ella al encontrar la moneda que había perdido.
cualquiera se pone contento. Se cayó una moneda de mucho valor, usted va, la busca, quita, mueve, hace de todo con tal de encontrarlo. Cuando un pecador perdido es encontrado, Dios empieza a restaurar su imagen por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Y un día, él, ahora ya nuevo creyente, llegará a ser la imagen del Señor Jesucristo, que es lo que todos deseamos y anhelamos, y para eso tratamos de consagrarnos constantemente para venir a ser a imagen del Señor Jesucristo. Estas parábolas, la de la oveja y la de la moneda perdida, nos ayudan a entender algo de lo que significa estar perdido. Para empezar, significa estar fuera del lugar. Las ovejas pertenecen al rebaño, las monedas pertenecen al monedero. En este caso, a la venda en la cabeza de la esposa. Y los pecadores perdidos pertenecen a Dios. Fíjense, se lo voy a volver a decir. Para empezar, significa, hermanos, esta parábola que están fuera del lugar. Vea por qué. Las ovejas pertenecen al rebaño. Las monedas pertenecen al monedero. Y los pecadores pertenecen a Dios. Estar perdido también significa estar fuera de servicio. Una oveja perdida es algo de valor para el dueño. Y el pecador perdido no puede experimentar la vida de riquezas que nos da Jesús. Para nosotros es fácil leer estas parábolas y tener su interpretación, pero en esos días las personas que las oyeron estaban alarmadas en saber que Dios andaba en búsqueda de pecadores. Y según ellos andaba en búsqueda de personas importantes. Sin duda, por eso los escribas y fariseos se ofendían, porque no había en su sistema legalista cabida para un Dios como ese. ¿Cómo es eso que Dios busca pecadores y no me busca a mí, que soy una persona importante y tengo un gran puesto político o en la sociedad? Es que vea, hermano, usted puede tener un puesto político en la sociedad y también ser pecador. Y si usted reconoce esa situación de pecado, entonces el Señor también está en búsqueda de usted. Hay pocos gozos que se comparan con el gozo de encontrar algo perdido y traerlo al Señor. La iglesia, hermano, no tiene nada más que hacer que salvar almas. Me gusta eso que decía John Wesley. La iglesia no tiene, hermanos, nada más que hacer que salvar almas. Gloria a Dios por eso. Quiero hablarle de otro tipo de gozo. El gozo de regresar. A partir del versículo del 11 al 24, usted puede ver este tipo de gozo. Nosotros, hermanos, llamamos a esta parábola como la del hijo pródigo. La palabra pródigo significa desperdicio, pero también podría llamarse la parábola del padre amoroso, ya que enfatiza más la misericordia y amor de un padre que el pecado que un hijo ha cometido. A diferencia de la oveja perdida y la moneda perdida, en esta el padre no va en búsqueda del hijo. Recuerda cómo el pastor va a buscar a la oveja, recuerda cómo la mujer va en búsqueda de la moneda que ha perdido, y en esta el padre no dice que el padre va a buscarlo. En esta el padre no va en búsqueda del hijo, pero fue los recuerdos del hijo en cómo vivía con su padre, el cual le trajo a él arrepentimiento y búsqueda de perdón. Veamos en esta historia las tres experiencias de este joven, de todo lo que él hizo. Este que le dijo al padre, entrégame todo y me quiero ir de acá. Mire, vea, hermanos, rebelión. Se fue a un lugar lejano. De acuerdo a la ley judía, el hijo mayor recibía el doble de herencia que los demás hijos. Eso está en Deuteronomio 21:17. Y también un padre podría repartir su fortuna estando él en vida, si así lo deseaba. Está legalmente bien que el hijo menor pidiera su herencia, incluso podía venderla, no había problema. Pero eso era algo que demostraba poco amor por lo que su padre le daba, ya que era como decir al padre, me da lo mismo, padre, si te mueres, ¿verdad? Las peores dificultades de un hombre, hermano, empiezan cuando él es capaz de hacer lo que le gusta. ¿Cuán cierto es eso? Si hiciéramos lo que le gusta y place a Dios, las dificultades, hermanos, no se presentarían a nosotros tan fácilmente. Las personas siempre se encontrarán en problemas cuando ellos, hermanos, empiecen a hacer lo que se les da la gana. Valorar las cosas más que a las personas. Desear más placeres que responsabilidades. Irse lejos a quedarse en el lugar donde Dios los bendice.
El Señor una vez advirtió a dos hermanos que disputaban herencia con respecto a la codicia. Eso está en Lucas 12, versículo 5. Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque la persona codiciosa nunca estará satisfecha. No importa cuánto adquiera, su corazón siempre se sentirá insatisfecho. El hijo pródigo aprendió de la manera más difícil de todas, que el disfrutar de las cosas que el dinero no puede comprar es más importante que las pequeñas cosas que el dinero sí puede comprar. Lejos, a una provincia apartada, dice la palabra. No es necesariamente un lugar lejano para irse, ya que dicho lugar existe en el corazón de las personas. El hijo pródigo quería irse lejos del padre y de su hermano mayor. Lo hacía con deseo propio. Si la oveja se había perdido por una tontería o imprudencia y la moneda por poca atención o desinterés, ahora el hijo pródigo estaba perdido, pero no por tontería o imprudencia o falta de atención o desinterés del padre. No, el hijo pródigo estaba perdido por voluntad propia. Él quería tener su propio camino, así que él se volvió en rebeldía para con su padre y no le importó romper el corazón del padre. ¡Qué tremendo! La vida en la provincia apartada no era de un bien para este joven. Pronto se quedó sin recursos. Sus amigos lo abandonaron. Una hambruna llegó y el joven tuvo que hacer algo que no había hecho nunca, que era trabajar. Esta escena es el drama de todo aquel que se aleja del Señor, enfatizando, hermano, lo que el pecado logra hacerles a las personas. Vea usted tres cosas. Juan 8:34. El pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Promete éxito, pero solo le trae fracasos. Romanos 6:23. El pecado promete vida, pero solo la lleva a usted a la muerte. El joven pensó que se encontraría a él mismo, pero en verdad solo se perdió él mismo. Cuando dejas al Señor Dios Todopoderoso por los placeres de este mundo, el gozo efímero se convierte en esclavitud. Tenga mucho cuidado en eso, porque no es negligencia del Padre, no es falta de interés del Padre. Él está interesado en verte bien, verte feliz, en que siempre estés de continuo en la perfecta voluntad de Él para que no te pase nada. Usted puede leer a partir del versículo 17 al 19, el arrepentimiento. Dice la palabra, y volviendo en sí. Quiero hablarle de arrepentimiento un par de minutos. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Y esto es exactamente lo que el joven hizo cuando estaba cuidando cerdos. ¿Qué trabajo para un joven judío? Él volvió en sí mismo. Sugiere que él nunca estaba en él mismo. Este joven cambió su mentalidad acerca de él mismo y de la situación que él vivía. Confesó que su padre era un buen hombre y que el servicio en su casa era mejor que la libertad en la provincia alejada. El joven viene a reconocer esto. Él no se quedó solo con la afirmación, sino que también vino a la acción. Eso es muy importante. Porque cualquiera por dicho, sí, reconozco que yo me equivoqué, pero bueno, no voy a la casa de mi padre. ¿Para qué? Mi padre me va a juzgar, mi padre me va a criticar. No, el padre nunca va a hacer eso. Él siempre está esperando con brazos abiertos a que todos vengamos al arrepentimiento. Las resoluciones, quiero decirle, hermanos, pueden ser nobles, pero debemos ponerles acción. El arrepentimiento es trabajo de Dios en nosotros. Hechos 11:18. Luego el pecador obedecerá a Dios y pondrá su fe en Jesús, que es el Salvador. Hechos 20:21. Fíjese usted, vamos a hablar ahorita de otro gran gozo, el gozo de júbilo, el gozo del Padre. A partir del versículo 20 al 24. Aquí el Señor contesta las acusaciones que se le son hechas en Lucas 15, versículo 2. Porque el Padre no solo corrió al encuentro del Hijo, sino que también honró al Hijo, haciendo un gran banquete para su Hijo, para festejar el regreso de este Hijo, e invitó a toda la población del lugar a asistir y festejar con él. El Padre ni siquiera permitió la total confesión de arrepentimiento que el Hijo estaba llegando a dar.
lo interrumpió el padre, lo perdonó y ordenó que la celebración empezara. Y el padre es quien lo abraza, hermano. Y wow, qué escena esa que usted se puede imaginar. El padre es quien corre hacia el hijo. El padre es quien lo abraza. Es interesante analizar la experiencia que el hijo vivió, descrita por el padre mismo. Él era muerto, dice el padre, y ahora ha revivido. Fíjese, el padre sigue diciendo sobre él. El hijo ya no vuelve a hablar. Dice el padre, añadiéndole a que era muerto y ahora ha revivido. El padre añade diciendo, se había perdido y es hallado. Esa es la experiencia espiritual de todo pecador, perdido que viene a los pies del Señor Jesucristo. Fíjese, el versículo 24 dice que el hijo pródigo estaba perdido. Y en Juan 14:6 usted puede darle respuesta a eso. El hijo que estaba perdido, Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino. Ahora vea, el versículo 17 dice que era ignorante. Ahora vea lo que dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Es decir, que a la ignorancia usted la pierde cuando viene a la verdad. El versículo 24, el padre dice sobre el hijo pródigo, estaba muerto. Y en Juan 14:6 dice la tercera parte, yo soy la vida. Es decir, el hijo pródigo estaba perdido, ignorante y muerto. Y en Juan 14:6 le damos la respuesta a estas tres cosas. Jesús, a que el hijo estaba perdido, dice, yo soy el camino. A donde dice que el hijo era ignorante, Jesús dice, yo soy la verdad. A donde dice que el hijo era muerto, estaba muerto, Jesús dice, yo soy la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo hay un camino para venir al Padre y ese es Jesús. Le hago esta pregunta a usted. ¿Ha venido a usted a Él? Antes de pasar al otro gozo, hermanos, ¿ha venido usted a Él? Este es momento que usted puede acercarse a Jesús. Veamos también el gozo del perdón. Ya le dije, Lucas capítulo 15 hemos preferido llamarle ya no el capítulo de los perdidos, sino el capítulo del gozo por la salvación. En este punto de la parábola, los escribas, fíjese bien, y fariseos se sentían pero muy confiados, porque no se sentían aludidos a los comentarios. De hecho, no habían recibido algún comentario directo para ellos. Entonces ellos se sentían, oh, qué bueno lo que está hablando, está bonito, nos interesa, vea qué bonita parábola. Según ellos, se escaparon del juicio del Señor en ese momento, ya que Él se había centrado en los publicanos y pecadores, ejemplificados en el hijo pródigo. Pero el Señor Jesús continuó con la historia e introdujo al hermano mayor, el cual es una clara alusión a ellos. Los publicanos y pecadores eran culpables de pecados obvios de la carne y los otros eran sobre los pecados del espíritu. Quizás las acciones a la vista no eran condenables, pero sus actitudes internas eran abominables. Cuando examinamos detalladamente los pecados del hermano mayor, fácilmente se entiende por qué el Señor los comparó con ellos. Para empezar, el hijo mayor era alguien autojusto. Él abiertamente gritaba los pecados de su hermano menor, pero él no podía ver los pecados que había hecho él mismo. El hermano mayor. Los fariseos determinaban que los pecados eran algo que se veían. Es decir, si la condición de alguien era mala es porque andaba en pecado. Si tiene una enfermedad es porque está en pecado. Si le sucede esto y le sucede lo otro, lo malo, es porque está pecado. Ellos nunca vieron las malas actitudes internas, las que no se ven por fuera. También son pecaminosas esas actitudes. Ellos se perdieron por completo el sermón del monte y los énfasis que el Señor hizo en esa ocasión a las actitudes internas y a la santidad del corazón. Sería bueno que usted vuelva a leer el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. Orgullo, por ejemplo, era otro de los fracasos de ellos. Solo pensamos, había servido a su padre por años y no lo había desobedecido. Eso dice el hermano mayor. Qué gran testimonio tenía él, pero él solo tenía el deseo de recibir halagos, recompensa
Oh, qué obediente, entonces yo te halago, yo te doy bienes, yo te doy regalos por la obediencia que has mostrado. Y eso es lo que a él le interesaba. En realidad no le interesaba en su actitud interna agradar al Padre, sino que le interesaba recibir reconocimiento. No hacía el trabajo de corazón sincero, sino que esperaba algo a cambio. Una fiesta para él y sus amigos quizás hubiera querido. Él hacía lo que hacía solo por hacerlo, solo por obediencia, pero sin una actitud o deseo de agradar a su Padre en algo. Los fariseos tenían un sistema, hermanos, religioso basado en buenas obras. Esto es lo que el sistema que ellos tenían. Ellos con sus ayunos, ellos hacían méritos según ellos. Y no está malo en hacer un ayuno, definitivamente. El Señor dijo, vendrán días en que van a tener que ayunar. Ellos sabían poco o nada de la gracia de Dios, pero con respecto a su sistema de costumbres, no se trataba de lo que hacían, sino de lo que no hacían, lo cual los alejaba de Dios. El mismo padre que corrió al encuentro de su hijo menor, es decir, el pródigo, vino fuera de la casa a rogar a su hijo mayor. En las dos oportunidades el padre, él corre hacia su hijo menor para recibirlo cuando se ha arrepentido y regresa, pero también va, hermanos, afuera de la casa a rogar a su hijo mayor para que entrara al banquete. Es decir, que al padre le interesaban los dos, tanto el que había desobedecido como el que hacía las cosas en obediencia para él. Cuán lleno de gracia y misericordia de ese padre. Y es que el padre paciente es para con nosotros, con nuestras debilidades. Todos los personajes mencionados en este capítulo experimentaron algún tipo de gozo, excepto el hijo mayor. Vea usted, hermanos, el pastor experimentó un gozo cuando encontró la oveja. La mujer experimentó un gozo cuando encontró la moneda. El padre, hermanos, y el hijo menor también experimentaron un gozo y los amigos de ellos que vinieron al banquete. Pero el hermano mayor no. Le animo a que ponga atención si en ciertos momentos usted no se comporta como el hermano mayor. Una persona dijo al pastor, yo no puedo perdonar, pastor. A lo cual el pastor contestó, entonces espero que usted nunca peque. Le animo a no quedarse afuera. Entre y gócese en este banquete. El Señor lo está buscando. El Señor quiere salir al encuentro por usted. Él está con sus brazos abiertos esperándolo a que venga al arrepentimiento. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia, la paz y la bendición de Dios esté de continuo.